Ariel es un chico que pronto tendrá su revelación de clase, y tanto su madre como su padre les cuentan que no pudieron dormir cuando les tocó a ellos. Astea es su hermana mayor, y esperaba verlo conseguir una clase superior, y su madre le dice que puede que sea muy popular con las chicas por ello, aunque Ariel por su lado no le tenía tanta importancia. En ese mundo la diosa otorgaba su bendición a los 10 años, y desde ese momento la persona debía vivir en torno a su poder. El día de la revelación para los jóvenes de 10 años estaba por celebrarse, y todos estaban nerviosos ya que sus vidas cambiarán ese día. El padre de la iglesia inició con uno de los primeros de la fila, y tal y como quiso, su clase y poderes tenían que ver con la herrería. La mayoría consiguió el poder que tanto querían, y para tranquilizarlo, Astrea le explica que la descendencia también ayudaba, básicamente diciéndole que si su madre es espadachín, tiene mucha posibilidad de tener poderes similares. Llega el turno de Ariel y todos querían saber qué le tocaría, ya que sus padres tienen las mejores clases. Su madre espadachina y su padre archimago. El padre le pide que se concentre, pero cuando lo hace no pudo ver nada, por lo que supo con esto que era un sin clase. Luego de ello comenzó a practicar con la espada, y su madre le dice que podía mantenerlo hasta que sea mayor. Astrea desde ese momento al ver que Ariel se molesta, piensa que está inseguro, por lo que intenta animarlo diciéndole que no se rendirá con él. Aún así a él no le importó conseguir una clase, y es que su madre le enseñó esgrima desde muy joven. Con el tiempo pudo levantar espadas pesadas, y aunque le hubiese gustado ser espadachín, no podía rendirse ante ello. Creyó que su esfuerzo no sería en vano incluso sin poderes, y Astrea y sus padres creyeron que estaba bien pensar así. Comenzaron a pensar en qué podía destacar en el futuro, y él se va a entrenar ya que solo le gustaba pensar en el presente. Fue al campo de entrenamiento, y en ese lugar ve a dos chicos presumiendo sus poderes. Ariel les dice que él también quería entrenar, pero estos le dicen que mejor vea lo fuerte que se habían vuelto. Ariel nos cuenta que el poder de la clase espadachín es controlar su cuerpo y fuerza, y para probarse a sí mismo los reta a una pelea. Uno de ellos se ofende pero acepta su reto, pero antes le pregunta si tenía protección divina, a lo que Ariel le responde que sí lo obtuvo. No era como tal un poder, ya que es una bendición que todos obtienen para protegerse, así como una barrera protectora, aunque algo frágil. Ariel le advierte a aquel chico de su fuerza, y este molesto inicia atacándolo. Ariel se defiende bastante bien, y el otro chico, creyendo que le estaba dando ventaja, le dice que acabe ya con él. Chocaron espadas, y él se da cuenta de que aún sin clase Ariel tenía mucha fuerza. El otro al darse cuenta trató de atacarlo por la espalda, pero Ariel también tenía buenos reflejos. Al ver que sus poderes no les ayudaban a trabajar en equipo tuvo una idea. Inició abatiendo a uno rápidamente, y aprovecha el momento que el otro tropieza con este. Estos enojados le dicen que era trampa atacar por sorpresa, y cuando quisieron retarlo de nuevo alguien los detiene. Este les dice que no había excusas en el campo de batalla, y es que debían tener orgullo si eran espadachines. Uno le dice al otro que era el famoso espadachín pelirrojo, y este le preguntará a él si era el hijo de Farah la espadachina. Le dice que al parecer, aún sin clase, el ser su hijo le ayudaba a ser fuerte. Lo reta para ver qué podía hacer contra él, y le dice que le mostrará lo que un verdadero espadachín puede hacer. Uno de ellos les cuenta que es el hijo del jefe de la seguridad del pueblo, y este les confirma que es el hijo de Evans. Ariel ya lo había conocido, y es que este a veces le pedía a su madre que acabe con algunos monstruos. El pelirrojo le dice que su padre es muy respetado, a pesar de no ser muy bueno con la espada. Le molestaba que Farah sea más fuerte que su padre, por lo que Ariel le dice que entendió que entonces se estaba desquitando con él. Él quería demostrar que su familia era de los mejores espadachines, y que lo demostrara derrotando a la descendencia de Farah. El pelirrojo le dice que desde hace mucho que era espadachín, pero Ariel le responde que no perdería. Al verlo, los otros dos creyeron que estaban viendo una pelea real. Ariel entendió que este era más fuerte que ellos dos, pero su ira entorpecía sus movimientos. Aprovechó un momento clave para atacarlo. Sin embargo, este usó un poder de su clase para sacárselo de encima. Le explica que era un poder que enviaba dos ondas de viento a su contrario, y le dice que alguien sin clase no podría hacerlo. Saltamos un poco en el tiempo, y se nos muestra que Astrea era muy atenta con él, pero a este le molestaba su forma de ser con él. Ariel le cuenta que seguía practicando arduamente, y esta luego de escuchar eso le dice que era un mundo donde él viva feliz. Ariel se ríe después de escuchar eso, pero se vaya que sabe que puede que no pase eso. Ella cree que se comporta así luego de llegar golpeado aquel día. Aún así su madre le dice que no se preocupe por él, y le muestra todas las espadas que este ha roto. Notó que estaba más motivado después de ese día que llegó golpeado, y Astrea se pone feliz al ver que no se rendía a pesar de no tener una clase. Ariel estuvo practicando arduamente para hacer la doble hoja, y con esfuerzo logró hacerla por primera vez. Resulta que sabe de que el pelirrojo le golpeara varias veces con ese poder, y así aprender cómo hacerla. Un goblin que estaba cerca trató de atacarlo, y Ariel aprovechó eso para usar la doble hoja. Luego de acabar con el goblin escuchó un fuerte ruido, y se preocupa luego de pensar que era una bestia enorme. Quiso avisar al pueblo. Sin embargo, escucha la voz de alguien gritando, por lo que se convence a sí mismo de ir a salvarlo. Resultó ser el pelirrojo que le dio una golpiza, y notó que un goblin gigante es el causante de sus heridas. Quiso ayudarlo pensando en cómo acercarse sin ser escuchado,
y luego de unos pocos segundos creyó poder hacerlo. Terminó usando la doble hoja y estaba orgulloso de sí mismo por no ser escuchado. Arel le dice que debe tomar agua bendita para recuperar la protección de la diosa, pero este le responde que se rompió cuando estaba peleando. Arel le da la suya ya que peligraba su salud, y el pelirrojo luego de tomársela le pregunta qué hizo. Arel le responde que usó la doble hoja, pero él no creyó que pudiese usar ese poder sin una clase espadachín. Arel le explica que practicó lo fundamental para crearla, y que gracias a él pudo hacerlo, ya que se fijó en cada movimiento que hacía para crearla. Le confiesa que desde ese día estuvo pensando en su pelea, y este se apena al oír eso de Arel, y que se puso a entrenar para ser igual o mejor que él. El pelirrojo le dice que por respeto le dará una revancha ahora mismo, y Arel le responde que no pensaba que fuese una buena persona. Ambos hacen la doble hoja al mismo tiempo. El pelirrojo no podía creerlo, y más cuando es atacado por una tercera. Lo regaña diciendo que la técnica era solo de 2 hojas, pero él le explica que no era un poder, sino algo que creó por él mismo. El pelirrojo se molesta y le dice que un real espadachín no podía perder contra algo tan bajo. Añade que a él tampoco le gusta perder, por lo que lo reta una vez más. Creyó que con todo lo que sabe podría contra la tercera hoja, sin embargo vuelve a perder por culpa de esta. Arel le explica que era más rápido, ya que estuvo practicando sus movimientos, y le vuelve a repetir que es todo gracias a él. Varios días después se decía que el hijo de Evans partió hacia Brescia, una ciudad llamada la Ciudad de las Espadas. Su madre le cuenta que ella trabajó en un gremio de allí, y Arel comenzó a interesarse por ese lugar. En un carruaje, todos estaban felices al saber que estaban por llegar a la Ciudad de las Espadas. Una chica del carruaje se ofrece a hacer equipo con un chico, pero este le contesta que no le gustaba andar con chicas atrevidas. El conductor intenta aliviar la tensión diciéndoles que ambos eran hábiles, y les dice que mejor ayuden a despejar el camino. Ellos se asustan al ver un grupo de orcos esperándolos. El chico se negó a ayudar, a pesar de que unos pequeños se lo estaban pidiendo. Tanto el chico como la chica deciden abandonarlos a su suerte. Sin embargo, otro de los pasajeros quiso ayudar. Este resultó ser nuestro protagonista, quien más grande se hizo más fuerte. El conductor y los demás se impresionaron al ver lo rápido que era. Había utilizado el poder de la princesa espadachina, poder que solo las mujeres espadachinas podían usar. Luego de acabar con los pequeños terminó con el más grande de todos, y ellos no podían creer todo lo que han visto. Arel le pide al conductor que siga, ya que quería hacerse más fuerte en Brescia, pero este le responde que ya era muy fuerte. Uno de ellos le pregunta cuál era su clase, y ellos se sorprenden cuando este le responde que no tenía una. 5 años atrás su madre le dice que vivió como hizo la doble hoja, pero pensó que estaba soñando despierta porque no había aceptado que él no tuviese una clase, pero este le explica que lo creó por su cuenta. Le pide que le muestre sus habilidades, ya que cree poder copiarlas también, y esta se queda fría al escuchar eso. Volvemos al presente cuando lleguen a Brescia, y a pesar de lo que creyó había personas de clases diferentes también. Incluso el conductor le confiesa que es de la clase avanzada de caballero sagrado, pero se hizo conductor ya que le molestaba pelear todo el tiempo. Este le recomienda unirse a un gremio, ya que así podría entrar a torneos o hacer misiones, cosa que le dará contactos y dinero en ese lugar. Había más de un gremio en esa ciudad, por lo que quiso ir por el mejor. Una chica llamada Lilia trató de llamar la atención de Arel, pero este le esquiva haciendo que se caiga. Esta le pregunta si quería unirse a uno de los gremios, y cuando este le responde que sí, ella le dice que el suyo estaba buscando gente. Ella le da un contrato para unirse, pero Arel, que vio eso sospechoso, se niega. Arel le dice que seguro es un gremio de novatos, y que seguro le faltaban miembros para hacer un grupo. Aún así esta le contesta que era un gremio famoso, y que si aceptaba podría tener una cita con ella, aunque Arel le dice que no estaba interesado. Lilia le recordaba a su hermana molesta, por lo que prefería alejarse de gente como ella. Ella le terminó confesando al que el gremio más fuerte es el Filo Negro, y le dice dónde podía encontrarlo. Fue para unirse a ellos, pero antes tenía que tomar una prueba. El del mostrador se ríe cuando Arel le dice que no tenía una clase. Le pide que se largue, y los demás murmuraron que ningún gremio lo aceptaría. No tuvo otra que ir a otros gremios. Sin embargo, el resultado terminó siendo el mismo. Su madre sabía que algo así pasaría, por lo que le escribe una recomendación de ella a su antiguo gremio. Básicamente, una validación de que alguien famoso lo recomienda para unirse a un gremio, y es que Farah es de la mejor espadachina del mundo. Justo cuando iba a buscar el antiguo gremio de su madre aparece Lilia, por lo que Arel entendió que era muy insistente. Esta le pide ayuda ya que su gremio estaba falto de personal, y le pide de rodillas que lo considere. Arel se vuelve a negar, y ella sin nociones le dice que lamer sus zapatos se aceptaba. Sin embargo, este había desaparecido de ese lugar. Arel fue a la dirección escrita de la recomendación de su madre. Justo en eso aparece Lilia, y le dice que debería pasar por su gremio. Ella se lo señala y este queda impresionado, así que esta le vuelve a repetir que eran un gremio famoso. Pero este le pregunta por qué entonces no tiene gente. Lilia le confiesa que estaban sin dinero, y que ya no es lo que era. Aún así le dice que mientras el rey de las espadas duales esté con ellos, Colmillo de Dragón será inmortal. Resulta que es el mismo nombre del gremio al que su madre iba, y se sorprende por la coincidencia. Cuando entra en un hombre alcohólico le pregunta quién era él.
Este resultó ser el padre de Lilia, y ella lo regaña por seguir bebiendo. Arel se da cuenta de que a este le faltaba un brazo, y dedujo que era el llamado el rey de las espadas duales. Este le dice que mejor no pierda el tiempo. Lilia después de esto le dice que su padre era un gran espadachín, pero después de perder el brazo perdió su motivación. A pesar de todo eso, él quiso unirse a ellos, y le confiesa que no era aceptado en ningún otro gremio. Ella le hace firmar un contrato para hacerlo oficial, pero le pide que no bromee cuando vio que este escribió que no tenía una clase. Arel le muestra la confirmación de ello, por lo que esta le pide que cancele el contrato y se vaya. Y entendió que seguirían siendo un gremio fracasado. Una chica pelirroja llamada Reina le pregunta a Lilia qué era lo que estaba pasando, a lo que ella le responde que ese chico no tenía una clase. Cuando lo ve le dice que sabía que debía ser él. Arel le pregunta cómo lo conoce, a lo que ella le responde que ya había peleado contra él. Aún así Arel le dice que recordaría haber conocido a alguien tan bella como ella, y le dice que solo conoció a alguien en su pasado con un color similar. Reiner le dice que era ella, y que Evan solo tuvo una hija. Le dice que en el pasado no se dejaba crecer el pelo, y Arel le dice que había notado que no solo eso le creció. Reiner ya había hablado con Lilia sobre él, por lo que esta se sorprende al verlo en persona. Ella se había esforzado para nunca volver a perder contra él, y por eso estuvo practicando allí durante 5 años. Le pide que vuelva a pelear contra ella para demostrarle lo fuerte que es, y él no tuvo de otra que aceptar. Lilia le pregunta si en verdad luchará contra alguien sin clase, pero Reiner le responde que era más fuerte de lo que parece. Ella empieza usando la doble hoja, por lo que Arel pensó que solo debía hacer lo mismo. Sin embargo, estas rompen las suyas. Reiner le repite que se ha vuelto más fuerte, y que entrenó con una espada pesada para hacerlo. Presume que con su fuerza y habilidades de su clase no podría ganarle. Chocan sus espadas, y Arel le elogia diciendo que debió trabajar muy duro, y que por lo visto su control y velocidad eran superiores. Aún así le dice que si ese es su límite, él no tendrá que forzarse mucho, comentario que hizo molestar a Reiner. Ella aprovechó su ventaja pero solo había atacado a una ilusión, terminando siendo atacada en la espalda por él. Arel le explica que lo que vio era una imagen residual, y Reiner, que había escuchado de ella, le sorprende que él sepa usarla. Tal y como en el pasado, vuelve a dejar que su ira la controle, mientras él le explica que se ha vuelto más rápido. Ella comenzó a entender su técnica, sin embargo este podía crear muchas más, por lo que el resultado terminó siendo el mismo. Ella le dice que aun con eso no había roto su protección de la diosa. Comenzó de nuevo atacando, sin embargo este desvía su ataque, y le dice que su madre lo preparó para esas situaciones. Lilia no podía creer que Reine haya perdido contra él, y esta molesta grita que se había esforzado mucho para ese día, pero Arel le responde que no tomó en cuenta que él también estuvo entrenando, y ella llora luego de escuchar eso. Lilia lo regaña diciendo que eso fue muy cruel, pero Arel no entendía el porqué. Luego de eso Lilia estaba feliz de tenerlo en su gremio, y Arel le dice que había cambiado bastante su impresión de él. Le vuelve a preguntar por qué eran un gremio fracasado, y esta le explica que se debe a que tienen una gran deuda. Aún así le dice que si ganaban el torneo anual podrían pagarlo todo, y como necesitaban por lo menos 3 miembros estaba desesperada. Por su lado Reiner cuando llegó nadie la quería por ser muy joven, pero su padre fue el único que vio algo en ella. Arel con eso entendió por qué ella seguía en ese gremio, y pensó que solo debían ganar ese torneo. Aún así ella le dice que no será tan simple, y es que cada gremio tiene un grupo de 5 personas representándolos, mientras que ellos son tan solo 3. Aunque Arel sintió que sería mejor así para volverse más fuerte. Arel despierta y nota que Reiner estaba molesta todavía. Lilia les avisa que ahora podía participar en batallas de equipos, por lo que los inscribió en un torneo. Arel le pregunta si ganarían dinero para salvar los colmillos de dragón, y Lilia le responde que sí. Le explica que es una secuencia de peleas, donde gana el gremio que todavía tenga gente sin perder. Les dice que tenían pocas chances de pelear contra gente de alto rango, por lo que piensa que pueden ganar. Le dice a Arel que habían 4 rangos de espadachines, ellas eran de rango B, y como le ganó a Reiner puede que sea igual. El Coliseo anunciará a sus oponentes pronto, por lo que se va para ver quiénes les tocará. Arel le pide a Reiner que lo golpee con sus habilidades de nuevo, pero ella se niega ya que seguía molesta por perder. Ella pensó que no estaba lista para hacer cosas así, y le dice que mejor empiece por algo normal. Al parecer pensó que era un masoquista. Ella le contó antes que podía mejorar la protección de la diosa, y Arel quiso aprender eso también. Ella le dice que es una bendición y que no podría hacerlo, pero este le dice que ella hizo mucho de lo que él le dijo que no podía. Ella le da la razón, así que empezó dándole su pesada espada, y quedó impresionada al ver que no le costaba levantarla. Arel le explica que entrenó mucho para mejorar sin clase, y le pidió que deje de subestimarlo, y ya sabe lo que es esforzarse por algo, por lo que entendió su punto, y quiso ayudarlo a entrenar. Arel le dice que era una chica bastante buena, y ella penada le pide que no se burle de ella. Luego de eso llega gritando Lilia, ya que sabe quiénes eran sus oponentes, y les cuenta que era la Hoja Negra, el mejor gremio de la capital. Aún así los anima con que no podían rendirse, y es que debían mejorar a pesar de que pelearan contra 5 de ellos. Después de eso le pregunta a Reiner qué estaban haciendo, y es que Arel estaba en el suelo. Al día siguiente fueron al Coliseo, y todos comenzaron a sentir pena por ellos. Lilia les dice que lo único que podían pedir es un milagro, y es que el gremio dependía de ello,
hipotecó su casa para apostar a que ganarán, y le dice que si lo hacen serían millonarios. Un hombre llamado George le dice que será una lástima ver a un gremio que fue su rival. Reiner le explica a él que este es el jefe de Hoja Negra, y Lilia se enoja cuando este le dice que organizó la pelea, entendiendo que lo hizo a propósito. George le confiesa que lo hace por la rivalidad que tuvieron, y que seguro el público también quería esa pelea. Ella le contesta que ganará sin dudar, pero este le dice que era una soñadora por decir eso. El torneo empieza presentando a los gremios, y Arel nota que George no estaba en la lista, pero Lilia le dice que la gente que trabajaba para él era fuerte. Creo que este será el fin, mis amigos. Lilia les recuerda que el gremio estaba en juego, pero él solo pensaba en las habilidades que podría haber de ellos. Gio es el primer peleador, un espadachín, y la portavoz se impresiona cuando lee que su oponente era un sin clase. Todos se burlan de que este esté en el torneo, y Gio, siendo de rango A, pensó que perdería el tiempo. Comienza el combate y quiso acabar lo más rápido posible, moviéndose y atravesándolo velozmente. Lilia sintió pena por Abel, pero Reiner le dice que preste atención. Resulta ser una imagen residual, pero como él ya conocía esta técnica sabía que tendría más preparadas, y Gio estaba pensando en usar su movimiento relámpago, pero no tuvo oportunidad cuando Arel se esconde en una de ellas para atacarlo, y es que no es normal tener más de 3, terminó ganando la pelea, y Reiner se impresiona al ver que ganó a un rango A. Él en las peleas quería aprender los poderes de ellos, por lo que esperaba pelear contra alguien fuerte. Todos se preguntan cómo un sin clase pudo ganar, y que si en verdad no tenía una. Arel tenía que pelear hasta perder, por lo que comenzaron con la siguiente. Usó doble hoja contra este, y el que lo estuvo subestimando no se lo esperó. El próximo peleaba a corta distancia, por lo que Arel vuelve a utilizar sus imágenes residuales, terminando atacándolo por la espalda. Lilia comienza a pensar que podrían ganar, y es que solo faltaban 2, y dice que si Arel seguía ganando salvarán el gremio. El nuevo luchador era resistente y tenía un escudo enorme, y molesto le grita a Arel que mentía con no tener clase. Arel lo elogia con que usaba bien su escudo, pero le dice que solo tenía que agotarlo hasta que su defensa falle. Este le dice que no le importaban sus halagos, y que un sin clase nunca podría igualarlo. Arel podía usar anticipación, un poder que le enseñó su madre para prever cualquier movimiento. Le dice que no tenía ahora cómo defenderse, y que esa patada la aprendió de uno de sus compañeros. Le dice que aún así no era perfecta ya que no la entendía, pero que algunos poderes eran fáciles de copiar. Quiso mostrárselo con su escudo, y hace el poder que este quiso lanzarle. Los que apostaron en su contra, le piden a la portavoz que lo descalifique, pero esta solo podía mostrarle que en verdad no tenía una clase. Les muestra a todos que Arel no poseía ninguna, y les aclara que las tarjetas de rango no mentían. Lilia le dice a Reiner que debió hipotecar incluso las cosas de su padre, pero esta la tranquiliza con que aún no han ganado todavía, al ver que Lilia pensaba en casarse con él para que el gremio nunca pierda. Masamune es el último peleador del gremio de la Hoja Negra, y Arel al verlo supo que usaba una katana. Solo los samuráis podían utilizar una, y eran lo más avanzado de la clase espadachín. Él sintió miedo con solo verlo tocar la katana, por lo que supo que no podía dejarlo acercarse. A este le impresiona que haya sentido que usaría su golpe fatal. Luego de escuchar eso, Arel comenzó a ir hacia él, ya que quería ver dicho poder. Aunque sentía miedo, pensó que podría esquivarlo, y entendió que su golpe fatal se activaba cuando este sacaba su katana. Ahora en vez de esquivarlo quiso golpearlo también, por lo que todo se decidirá por quién golpea primero. Aún así Masamune fue más rápido, por lo que Arel no tuvo de otra que esquivarlo. Lo halaga con que era muy rápido, pero que no tanto como su torpe y agresiva madre, para luego usar otro de los poderes que ella le mostró. Con 5 victorias seguidas Arel gana el torneo, y todos los que apostaron en contra odiaron verlo ganar. Lilia quiso agradecérselo, pero este le esquiva ya que seguía en modo pelea. Reiner también quiso abrazarlo, pero se arrepiente cuando Arel la ve. Cuando George lo ve muy contento por su victoria, juró que pronto hará que Arel pague por su humillación. Al día siguiente celebraron por su victoria, y se nos revela que Lilia es mayor que ellos. Lilia le sigue insistiendo a Arel con que se case con ella, pero este se negó, y le dice que si eligiera se casaría con Reiner, pero esta le dice que deje de bromear, y es que siempre la han visto como un hombre. Añade que no tenía ningún encanto femenino, pero este al verla le dice que eso no era cierto. Arel le pide que le dé un masaje. En verdad, lo que quería era volver a recibir sus golpes, y es que quería aprender a mejorar su protección. Llega Rod, el padre de Lilia, y les pregunta si estaban frustrados por perder, pero esta le contesta que le ganaron a Hoja Negra. Este no podía creer que pudiesen ganarle a rango A, pero ella le confiesa que lo hizo todo Arel. Le dice que incluso ganaron suficiente para revivir Colmillo de Dragón. Aún así este le dice que seguro se irá a otro gremio cuando pueda, pero ella le contesta que se casará con él para retenerlo, aunque Arel le dice que nunca aceptó. Arel le dice a Rod que Lilia puede ser molesta, pero que nunca se rendía, dejándole ver que era un cobarde por rendirse por perder un brazo. Le dice que podía usar una sola mano para tener una espada, pero este enojado le dice que solo podría usar poderes inútiles. Arel notó que Rod era muy fuerte, y le dice que era un desperdicio de persona. Reiner le dice que aún así puede que eso lo anime, y que solo necesita motivación.
Luego de eso Lilia le comenta a Arel sobre los laberintos, ya que habían criaturas bastante fuertes allí. Reiner quiso ir también, y así prepararse para su copa de la diosa de la espada, torneo para subir de rango y popularidad. George usó una bruja para espiarlos, y descubre que irán a un laberinto. En la mañana Lilia trató de engatusarlo para que se case con ella, pero Arel le deja en claro que no quería. Ella le pregunta cómo podía negarse a los encantos de una chica linda, pero para que no lo moleste la ata la cama y se va. Horas después Lilia los lleva donde estaba el laberinto más cercano, y Arel estaba impaciente al ver que había mucha gente. Usaban portales para transportarse a niveles completados, y ella les cuenta que podían bajar hasta el nivel 14. Arel se molesta al saber que tenían que empezar desde cero, pero Lilia le dice que podía ayudarlo a avanzar rápido. Quiso llevárselo a lo oscurito, pero Arel le dice que también quería que Reiner vaya con ellos. Ella aceptó y lo primero que ven son armaduras vivientes, y Arel se impresiona por lo rápidos que estos eran. Arel logra decapitar a uno de estos, pero como eran seres vivos seguían de pie. Entendió que si eso no los detendría, apuntar a las piernas era la mejor opción. Reiner le explica que se movían por la magia del laberinto, y que se regeneraban con el tiempo gracias a ello. Arel le dice a Lilia que notó que no había hecho nada, pero ella se excusa con que acabaron con ellos rápido. Arel por curiosidad le pregunta qué clase tenía. Reiner le responde que Lilia es una princesa espadachín, pero aún así Arel notó que no era muy fuerte. Luego de eso un chico grita por ayuda, y les cuenta que una trampa oculta lo hirió. Reiner pensó en primero ayudarlo, y luego salvar a sus compañeros, pero Lilia, interesada, les dice que deberían cobrar por ello. Este la reconoció, y le dice que ella era popular por estar en un gremio fracasado. Lilia se molesta por ello, pero este aceptó darles dinero para que lo ayuden. Aún así Arel sintió que algo estaba mal, y es que este estaba exageradamente herido. Aquel chico quiso llevarlos con sus compañeros, pero Arel notó que aún con tantas heridas estaba caminando. Aún así quiso seguirle el juego para ver si se divertía con ello. Había una moneda en un lugar cerrado, y Lilia creyó que era por su buena suerte. Resulta que un portal se abrió delante de ellos, y el chico les pide perdón pero que solo estaba trabajando. Sin embargo este también es atrapado en el portal. Fueron transportados a un nivel más profundo, aunque Arel no sentía la presencia de enemigos. Aún así el chico pensaba que era el fin, y les confiesa que le pagaron para enviarlos a una trampa mortal, para luego aparecer una armadura de alto rango. Este podía usar poderes maximizados de la clase espadachín, y era tan rápido como Arel. Este estaba feliz de haber practicado para mejorar su protección de la diosa, y ella se impresiona cuando este dice que serviría de entrenamiento. La armadura comenzó a usar presencia divina, un poder que modificaba la gravedad, pero que su madre también tenía y le enseñó a cómo contratarla. Ella le contó que la mejor opción eran los movimientos rápidos, como la ruptura infinita, poder que rompía la protección de cualquier oponente. Lilia le pregunta cómo sabía tantas habilidades sagradas, y Arel le cuenta que su madre era un espadachín hoja sagrada. Reiner entiende ahora por qué su padre la respetaba, y le dice que si lo hubiese sabido nunca lo hubiese retado. Un portal de salida aparece, y Lilia le dice a aquel aventurero que salga con ellos, y es que esa pelea entretuvo a Arel. Los supuestos aliados de aquel chico se reían de que él también haya caído en la trampa, y dicen que Colmillo de Dragón estará perdido. Rod estaba en ese restaurante, y molesto les pregunta qué hicieron para dañar a su hija. Llega George, y le avisaron que su hija y grupo se perdieron en el laberinto, pero segundos después, estos aparecen para celebrar. George se sorprende a ver que vencieron una armadura de hoja sagrada, y Arel sarcásticamente le dice que le dio pelea. Él odia a ese gremio desde que se proclamaron como el mejor, esto gracias a Farah, pero cuando esta se fue pensó que Hoja Negra tendría oportunidad, cosa que Arel casualmente su hijo arruinó. Odiaba estar a la sombra de la gente poderosa, pero en eso una espada maldita le promete acabar con sus desgracias. Ahora tocaba la copa del dios de la espada, y Lilia tuvo miedo, ya que ahora le tocaba contra Arel. Reiner le explica a este que los ganadores irán a la fase final, y Lilia nunca ha llegado hasta la final. Arel trató de animarla, diciéndole que seguro se esforzó para llegar a las preliminares, y es que no creía que con su poder pudiera hacerlo. Ella tiene el rango de la princesa de la espada, un nivel intermedio de la clase espadachín. Reiner tampoco ha estado en las finales, pero este año se propuso hacerlo. Lilia tuvo la idea de entrenar en un laberinto, y le pide a Arel que vaya con ellas por si acaso. Rod llega y le pide que tenga cuidado, y que no saben que podría ser de nuevo George. Este comenzó a querer ser un buen padre, y empezó dejando de beber. Saltamos hasta el día de la copa de la espada, y Lilia pierde rápidamente antes de pelear contra Arel. Le tocaba a Arel, y ella le pide que no se confíe a pesar de ser muy fuerte, y es que tenían que pelear contra alguien muy bueno. Le dice que esa chica tenía poderes inigualables, y es que embulle en magia su espada. Esta se presenta como una espadachín mágica, y le pide que no llore por usar magia en un torneo de espada. Ella no solo usaba magia en su espada, sino también la lanzaba. Arel trató varias veces de acercarse, pero su magia era molesta, y la halaga con que era una buena estrategia. Algunos se preguntarán por qué Arel le elogia tanto,
Yo creo que se debe a que toda su vida fue subestimado y quiere tratar a las personas como le hubiese gustado que lo tratasen. Aún así le dice que notaba que no es buena usando las dos clases, por lo que se quedaba en un punto medio y por eso debe mejorar. Esta se ofendió y por fin usa magia en su espada, y le dice que solo gente como ella podía usarlo, a pesar de que era constantemente perseguido por las llamas. Con el tiempo entendió su patrón, por lo que solo con su espada se defiende. Arel usó doble hoja contra ella, apagando su espada y dejándole ver que necesitaba seguir aprendiendo. Usó su rapidez para ponerse detrás de ella y así terminar de una vez con la pelea. Lilia le pide a Rod que se apure para apoyar a Arel en la final, pero este quiso seguir durmiendo. Este le explicó que trató de tomar su espada de nuevo, y a pesar de que ganó esa copa en el pasado ya no era el mismo. Aún así terminó aceptando ir con ella, y Lilia le dice que seguro igualmente iría en secreto, ya que se notaba que le gusta ver mejorar a Reiner. Arel, al ver a esta nerviosa, le pregunta si estaba bien. Esta le responde que se preparó mucho para ese día y por eso estaba nerviosa. En eso comenzaron a nombrar a los participantes, y resulta que George tiene que pelear contra Arel. Reiner lo toma de la mano y le pide que tenga cuidado, a lo que este le responde que volverá pronto. Cuando aparece se dan cuenta de que estaba muy diferente, y que una aura maligna estaba a su alrededor. Rod le grita a Arel que nunca se le acerque, y le dice que esa espada tenía un demonio sellado en ella. Es la espada que usó el dios de la espada para eliminar demonios, y uno fue sellado en ella. El demonio le contesta que el sello ahora estaba roto, y que todo es gracias a que alguien aceptó su poder. Se presenta como Dugerda, y le dice que quería demostrarles todo su poder. Reiner le cuenta a Arel que fue invocado por el rey demonio en el pasado, y este está feliz de que sepan sobre su poder. Aún así quería que gritara más de la desesperación, por lo que creó una barrera para que no puedan escapar. Este se impresiona al ver a Arel planeando seguir con la pelea, y este le dice que sacó su espada ya que estaba seguro que ganaría. Dugerda le dice que en verdad fue vencido por el dios de la espada, pero que ahora mismo no había quien le gane. Arel lo interrumpe y le dice que había otro dios de la espada, y que aunque no sea uno él podía ganarle. Dugerda se da cuenta de que Arel estaba imitando los poderes de un dios de la espada, aunque esto no le hacía mucho daño. Cansado esta vez lo ataca por primera vez con su espada, y aunque creyó que había ganado Arel seguía de pie. Resulta que este se hizo resistente, imitando el poder de Reiner para que no se rompa su protección. Arel decide usar Rotura Infinita, poder que podía romper cualquier cosa. Al principio Dugerda no sentía ningún daño, pero estaba comenzando a sentir el peso de sus ataques. Este le pregunta si era un dios de la espada, pero este con su último ataque le responde que solo es un sin clase. Como todos fueron encerrados allí lo vieron todo, y gritan de emoción al ver que le ganó un demonio. Dugerda creyó que lo mejor era huir hasta recuperar su poder, y estaba eligiendo a quién poseer ahora. De repente su espada fue hacia ellos, pero lo que no esperaban es que eligiera a Rod. Amenaza con hacerle daño a Lilia si se movían, creyendo que era la futura esposa de Arel. Dugerda les dice que vio la memoria de ese cuerpo, y ella le dijo a Rod que sería su esposa. Arel luego de escuchar eso quiso eliminarlos a ambos, pero Reiner le pide que se calme. Dugerda se enoja cuando lo entendió todo, y Lilia le grita que no quería perder la vida, ahora que no sirve ni de rehén. Rod comienza a tener el control de su cuerpo, y Arel le dice que se dio cuenta desde el principio. Rod le dice que hubiese deseado su poder días atrás, pero Arel le hizo ver que cualquiera puede mejorar. Rod le terminó lanzando la espada a Arel, quien preparado la rompe en pedazos. Después de la copa de la espada, más personas quisieron unirse a Colmillo de Dragón, aunque Rod era estricto con ellos. El chico que los engañó en el laberinto también estaba, pero se ocultaba de Rod. Le pregunta a Lilia por Arel, pero ella le contesta que este renunció al gremio. Ella estaba triste ya que quería casarse con él, y lo peor es que Reiner lo siguió. El conductor le dice que es un desperdicio que un campeón deje Brescia, pero Arel sintió que ella aprendió todo de allí, y pensaba que ahora podía derrotar a su madre. Arel oculta su presencia, pero Farah igualmente supo que él estaba allí. Ella se pone feliz cuando Arel le cuenta que ganó la copa del dios de la espada, pero ella le demuestra que le faltaba mucho para ser un dios espadachín. Ella sintió sus intenciones de pelear, por lo que le dice que mejor vayan a las montañas. Usó 4 hojas contra ella, pero Farah las detiene a todas, y le dice que era interesante que use tantas. Le cuenta a Arel que dejó de depender de sus poderes gracias a él, por lo que se hizo más fuerte sin usarlos. Incluso los del pueblo escucharon los choques de sus espadas, tanto que creyeron que era una bestia enorme. Ambos usaron sus poderes de espadachín del cielo, y ella al ver que este también podía usarla usó algo de su poder. Aún así Arel lo detiene, y ella ahora estaba decidida a no contenerse, terminando con ambos chocando la Rotura Infinita. Por su lado Reiner comenzó a buscarlo por el pueblo, pero pensó que lo mejor era ir a la casa de Arel. Es recibida por Mira, la nueva hermana de Arel, quien no estaba feliz de verla. Poco después llega Farah y Arel, y este último le pregunta a Reiner qué hace allí. Ella les pregunta por qué estaban tan heridos, y Farah le contesta que perdió contra Arel, y es que él se ha vuelto muy fuerte. Ella se impresiona al saber que le ganó a una diosa de la espada, pero Arel le dice que su edad le había afectado, básicamente diciéndole que si hubiese peleado cuando ella era joven, Farah lo hubiese aplastado. Ella les pregunta cómo se conocieron al creer que eran novios. Arel le cuenta que vivieron juntos por un tiempo, pero Reiner les explica que solo
solo fue porque estaban en el mismo gremio. Ella estaba allí porque dejó sin avisar el gremio, pero Arel le responde que ya había aprendido todo de allí. Luego de eso, Reiner le pide a Farah que acepte ser su aprendiz. Justo en eso llega Evans y les dice que una bestia estaba atacando en las montañas, pero Farah le responde que ya se hizo cargo de ello, obviamente para no decir que esos ruidos eran por la pelea con Arel. Farah le cuenta que Reiner quería ser una novia ejemplar y Evans llora de orgullo por su hija, pero esta les explica que solo quería ser fuerte. Evans quería que Reiner sea una adulta, por lo que le gustaría que aprendiera cosas del hogar como su madre. Por su lado, Leon es el padre de Arel y un gran archimago de renombre. Creo que ya sabes por dónde va la cosa. Este podía usar más de 7 estilos de la magia. Este le dice que según lo que escuchó una chica hermosa estaba en su casa, pero a Arel solo le importaba decirle que le ganó a su madre. Ahora quería que Leon le enseñe magia, pero este le dice que lo veía imposible. Farah le enseñaba a Reiner algunos poderes, al mismo tiempo le enseñaba a cocinar, pero esta otra vez se deja llevar por la ira. Farah le dice que debe dominar la mente y la fuerza para ser una buena espadachín, y que lo mejor es aprender mediante su vida diaria, algo así como el entrenamiento que se nos mostró en Karate Kid. Reiner les pregunta por Astrea, la hermana mayor de Arel, y ellas les contestan que fue para construir un lugar seguro para Arel. Reiner le rompió la taza favorita a Mira, y Leon aprovecha para hacer algo de magia. Este le pide a Arel que renuncie con lo de la magia, ya que se necesitaba energía mágica desde el nacimiento. Le dice que sabe que ha hecho cosas increíbles a pesar de no tener clase, pero le recuerda cuántas espadas tuvo que romper para ello. Le dice que la magia es peor que aprender esgrima, ya que el cuerpo necesitaba magia. Arel le cuenta que sentía algo cuando Reiner entrenaba con él, como cuando mejoró su protección de la diosa. Arel usaba mucha agua bendita para restaurar su protección, pero una vez Lilia le pidió que mejor bebiera una poción que encontró. Él notó que luego de beber esas pociones sentía algo extraño, como si se curara algo que no era su protección. Leon creyó que puede ser posible que tenga algo de magia por ser su hijo, y estaba feliz de poder enseñarle como su madre lo hizo. Este le pide que concentre todo en la palma de su mano, y tal y como creyó Arel, sí tenía magia. Aunque fue algo pequeño, se cansa mucho, ya que consumía energía. Leon le dice que debe entrenar como hizo con la espada, usando magia cada día. Resulta que su padre le contó que las pociones que le dio Lilia eran de maná, por lo que Arel fue a la tienda para comprar muchas. Usaba magia y las tomaba para seguir aumentando su magia, pero seguía siendo demasiado difícil para él. Leon trató de darle un poco de la suya, y 6 meses después ya podía aguantar horas usándola. Aún así todavía debía saber las leyes y patrones de la magia, ya que debe usar hechizos para lanzarla. Le dice que la imaginación también es un factor importante, y le recomendó ir a la escuela de la ciudad mágica. Mira elogia la comida de su madre, pero resulta que Reiner mejoró mucho, y fue ella quien la hizo. Arel le dice que a él también le gustaba, y Reiner se alegró por ello. Leon les dice que Reiner era trabajadora y hermosa, cosa que puso celosa a Farah, pero este le demuestra cuánto la quería. 3 años han pasado desde que Reiner comenzó a entrenar con Farah, y esta la felicitó por cómo ha mejorado. Por alguna razón Mira sale llorando del cuarto de Arel, y cuando le preguntan por qué lo hacía, le muestra una carta de Arel avisando que se fue a la ciudad de la magia. Reiner se fue de casa sin decírselo a Evans, y ahora sabe cómo se siente que alguien te deje atrás. Ella tenía muchas cosas todavía por aprender, por lo que prefiere quedarse con Farah. Artsville es la ciudad de la magia, y tanto él como otros chicos iban a la misma. El chofer le dice a Arel que ha cambiado mucho, y que es increíble que ahora quiera ir a Artsville. Kaito le dice a Arel que era mayor para entrar apenas a la academia, pero Kufa le dice que no se burle de Arel por intentarlo varias veces. Al parecer creyó que Arel lo había intentado varias veces antes, y que todavía a su edad no lo consigue. Colette trata de calmarlos, pero Kaito le grita que se calle. Kaito le dice que su especialidad es la magia roja. Su padre Leon le contó que existen 6 magias diferentes, y cada una representa un color. Me imagino que el rojo es fuego, el azul agua y bla bla bla, ya se la saben. Arel le contesta que no sabía cuál era su especialidad, y Kufa creyó que se estaba burlando de Kaito. Aún así se sorprenden cuando ven su carta de estadísticas y descubren que era un sin clase. A lo lejos escucharon el rugido de una gran bestia, y Arel les dice que puede que sea un rey troll. Los caballos se desmayaron del miedo, por lo que ya no podían avanzar. Ellos se ponen de acuerdo para pelear juntos, al creer que al ser enorme sus movimientos eran lentos. Este aparece ante ellos, pero es aventado por otro más fuerte y con hambre. Kaito, a pesar de tener miedo, creyó que su deber era protegerlas, pero aunque usa bola de fuego, esta no le hace nada. Se queda sin maná, así que Arel tuvo que hacer algo. La magia de explosión es de nivel avanzado, y esto se impresiona al ver que un sin clase podía hacer eso. Usó magia de curación para despertar a los caballos, y el chofer le da las gracias por ello. Kaito se disculpa por subestimarlo, y le dice que no sabía que fuese un gran maestro. Le pide que le deje aprender de él, y es que también quiere ser un buen mago. Los demás creyeron que se estaba ocultando sus estadísticas, pero Arel le repite que no era eso. Luego de pocas horas logran llegar a Artsville, y Arel cuando la ve pensó que sería interesante. Kaito le pregunta si entrará a la clase de magia roja, y con eso Arel entendió que las clases eran separadas
encargadas en la academia. Todas eran diferentes por su forma de recitar los hechizos, y Colette estaba nerviosa por no conocer a nadie en su clase. Al final entró a la clase de magia roja, y aunque tuvo miedo de que lo rechacen, fue aceptado rápidamente. Tenían que pasar por un examen de ingreso, y uno de los presentes se ríe de que solo hagan bola de fuego para probar. Resulta que ese chico nació con magia avanzada, y Arel pensó que eso debió pasarle a su padre. Kaito le grita que era bueno, pero no tanto como Arel, por lo que ese chico quiso ver qué tenía para mostrar. A pesar de que era presumido, no había derretido la armadura de Mithril, y es que es un mineral increíblemente resistente. Era el turno de Arel, y Kaito les dice que seguro les mostrará algo increíble. Como quería entrar a esa academia no se guardó nada, usando una versión avanzada de erupción, derritiendo esa armadura desde dentro, algo que se creía imposible. Aún así Arel les dice que no era como tal erupción, sino algo creado desde cero por él, y es que recordemos que al ser un sin clase, no podía usar en sí los poderes de los demás, sino que los copiaba y creaba sus propias versiones. Arel quiso entrar a la demás clase por lo que se fue al azul, donde Kufa acababa de ser aceptada. Usó filo de hielo contra la armadura ahora que sabe lo resistente que es, destruyéndole en el intento. Colette por su lado nunca entró a la clase, y ha estado media hora intentándolo. Le confiesa que le da miedo cometer un error, y que la gente la juzgue. Arel le pregunta si ha cometido algún error en su vida. Ella le responde que sí, y que por eso teme fallar en la clase. Ella le contestó que sí, y que por eso teme fallar en la clase. Arel le dice que la vida de nadie se arruinaba por un solo error, y ella entendió que en verdad no perdería la vida si fallaba. En el examen debían girar un molino de viento, pero Arel usó demasiada magia y lo destruye sin querer. Era el turno de Colette, quien al final logra ser aceptada. Después de eso Arel fue a cada una de las clases restantes para probarlas todas. La última a la que no ha ido es a la clase de la magia negra, y en eso aparece una chica gritando que desapareció Gui, aunque luego la encuentra y le muestra que era una rana juntada con otras especies. El esqueleto de una chica le da la bienvenida a la clase, pero Arel la ataca sin pensar. Ella le pregunta por qué lo hizo, y después se presenta como la Talia, la oficinista de la clase negra. Le dice que no había examen para esa clase, ya que nadie tiene interés por la misma, así que todos eran bienvenidos. Todos ellos se peleaban porque Arel se una definitivamente a su clase. Sin embargo, Arel le responde que asistirá a todas, y es que quería ser bueno en cada una. Efectivamente fue aceptado en las 6 clases, y Kufa le pregunta por qué no le dijeron nada. Al parecer la academia no compartía información entre clases, por lo que cada uno no sabía que estaba en otras. Lo único malo es que algunas clases tienen el mismo horario, aunque él creyó que solo tenía que tener buenas notas en los días que asistía. Aún así Colette le explica que para los exámenes había que tener todo anotado, por lo que no funcionaría si faltaba clases, pero ellos quisieron ayudarlo, prestándole sus apuntes cuando tenga que faltar. En clase de magia negra no había exámenes, por lo que solo 2 clases le darán problemas. La amarilla y blanca eran las clases a las que no le tenían solución, y Kufa y Colette pensaron que habrá que ver cuántos días aguantará. Su primera clase es la roja, y el chico de la otra vez seguía enojado por perder contra él, aunque Arel le dice que no era un mago, por lo que él se asusta al pensar que era un archimago poderoso, aunque tú y yo sabemos que se refiere a que nació sin clase, por lo que técnicamente no tenía ningún título. Este se presenta como Oroisa a su profesor, y le pide la clase de Arel, y se impresiona cuando oye que era un sin clase. Cuando empieza la clase Kaito estaba asustado al ver tantas letras mágicas, pero Arel gracias a su padre ya las había visto antes. El profesor le dice que sabe que algunos no saben letras mágicas, pero que aún así podían recitar hechizos sin ellas. Es decir, a mejor si conocen las fórmulas que crean dichos hechizos, ya que ellos podrían mejorarlos. Por otro lado tenían que aprender a volar en la clase verde, y Arel creyó que sería interesante. En realidad cuando peleó contra Farah no voló, sino que saltaba y flotaba. La profesora empieza mostrándoles cómo el aire era quien lo hacía volar. Arel sabe poco de magia verde, pero se anima al ver que incluso Colette pudo hacerlo. Al final no pudo hacerlo como los demás, así que creó un tornado en sus pies para igualarlo. Cuando cae en picada entiende que tenía que seguir aprendiendo. Uno de los mejores de la clase presume que podía volar desde que obtuvo su bendición, y que no perderá la carrera fácilmente. Colette le explica a Arel que era una competencia de vuelo, y Arel interesado quiso intentarlo. Aquí el chico le pregunta a la profesora cuándo será la siguiente, y esta le responde que en 2 meses. Por ello él creyó que Arel no podrá lograrlo en tan poco tiempo. Colette dejó algo en su clase y les pidió a ellos que la acompañaran, pero Kufa tenía miedo por el rumor que había. Al parecer había un fantasma que aparece en las noches, y mientras peleaban por quien tenía más miedo ven algo raro detrás de Colette. Kaito lo amenaza con usar bola de fuego, pero resulta que era el mismo Arel. Les explica que practicaba todas las noches su magia de vuelo, y fue a ver qué estaban haciendo allí. Kaito le pide que no siga haciendo esa locura y que descanse, pero él le responde que dormía mientras tenía esa magia activada. Kaito entendió que nunca estaría a nivel de Arel, pero quiso entrenar para ser un poco como él. Kufa se sintió igual, y también Colette, que creyó que debería mejorar por su cuenta. Luego de que ellos se fueran va a la clase negra, y le pidió a la Talia que lo deje acceder a la biblioteca. Le cuenta que su padre no tenía muchos libros sobre la magia negra, y es que es una magia
magia muy poco utilizada. Arel se da cuenta de que una de las fórmulas que escribió el profesor estaba mal, y le cuenta a Kaito que él no podía verlas en su mente como ellos, por lo que tenía que memorizarlas. El profesor le pidió que les enseñe cómo las escribía a él, les muestra cómo simplificaba el hechizo para lanzarlo más rápido. Aquí les explico con un ejemplo. Cuando quieren lanzar un hechizo como bola de fuego, primero ven una fórmula similar en su mente, y cuando están listos gritan el hechizo que estaban pensando lanzar. Aquí nos muestran las letras que los magos ven en su mente, pero que Arel tiene que pensar por sí mismo para simularlo. El profesor le dice que el simplificar podía tener el riesgo de dañarse a sí mismo, pero Arel le responde que no estaba preocupado gracias a la protección de la diosa. El profesor creyó que Arel debía tener un examen para clases superiores, y Royce creyó que él también debería tener la oportunidad. El examen consiste en acabar con una bestia antes de que se les acerque, pero les advierte que era muy peligrosa. Royce quiso intentarlo primero, y descubre que era un minotauro. Usó erupción contra él pero falla. El profesor le dice a Arel que Royce había mejorado, pero que erupción es solo efectivo con objetivos que no se muevan mucho. El minotauro desaparece cuando estuvo a punto de herirlo, y el profesor les explica que sigue siendo una escuela. Royce se da cuenta del por qué su profesor lo dejó hacer ese examen, y es que era para que viera que debe seguir aprendiendo. Llega el turno de Arel, pero esta vez le aparece un minotauro más fuerte que el anterior. Una chica les avisa que se mezcló con los de bajo rango, y tuvieron miedo por Arel. Le lanzó 2 lanzas de fuego, sin embargo no logró darle ninguna, y es que este era más inteligente que el resto. El profesor le pide a Arel que vuelva con ellos, sin embargo él creyó que podría contra esa bestia. Resulta que las lanzas estaban teledirigidas, por lo que aunque falló podría seguir usándolas. El profesor creyó que Arel no puede ser un verdadero sin clase, y que puede que algo esté alterando sus estadísticas. Cole le pregunta por qué no está feliz por estar en una clase superior, y este le responde que es porque no podía pedir otro examen igual en las otras clases. Volvemos con Reiner aprendiendo a cocinar pescado, y por lo visto Mira seguía pensando que Reiner no es la indicada para Arel. Reiner sabe lo mucho que Arel se había esforzado, y ella quería seguir su ejemplo. Arel le pidió subir de nivel a su maestra, pero ella le dice que no ascendía a alguien tan fácilmente. Además le dice que lo consideraría si no faltara tanto a clases, pero Arel le responde que no podía cumplir con eso. Ella se molesta cuando Arel le dice que sus clases actuales no estaban a su nivel. Entonces le dice que si tanto lo quiere le mostrará lo dura que es. Kufa nos cuenta que la profesora Hengel estaba a punto de tener su título de archimaga, con lo que se preguntaba si Arel podrá contra ella. Hengel le dice que su pelea consistía en agotar la protección de su oponente. Arel le pregunta que si ganaba dejará que tome el examen de nivel avanzado, pero ella le responde que no cree que le gane. Inicia usando tormenta de hielo contra él, e incluso Kufa estando lejos fue afectada. Hengel, después de haber congelado a Arel, le dice a Kufa que el que ataca primero siempre gana. Aún así nota que Arel había utilizado escudo de hielo antes de ser congelado, y lo halaga con que era rápido conjurando. Arel quiso usar flecha de hielo, pero ella se ríe ya que es una habilidad para novatos. Sin embargo Arel comienza a invocar más. Aún así ella también podía usar muchas más, logró contrarrestar cada una, y Arel ahora sabe por qué es una maestra. Esta vez quiso usar el doble para probarla, y esta aceptó el reto, aunque Arel presume añadiendo más de 100 a su alrededor, por lo que ella como último recurso tuvo que usar un escudo de hielo. Ella estaba orgullosa de que Arel seguía atacándola y su escudo no se rompía, y además estaba usando su flecha para hacer más fuerte su escudo. Arel le dice que le ayudó a hacer el escudo más fuerte, y es que tenía un ataque final y no quería que escapara. Como último recurso invocó un escudo arriba, sin embargo este estaba cediendo, para luego terminar perdiendo el enfrentamiento. Kaito les pregunta si Arel ya podrá hacer el examen, pero Kufa les cuenta que Hengel lo ascendió directamente. Arel fue ahora a la clase de magia verde, pero su profesora no quería dejarlo tener el examen, aunque le dice que si el director le daba permiso podrá hacerlo. Arel estaba planeando ir a verlo, pero ella le dice que el director estaba muy ocupado. Colette le pregunta por qué quería ser profesional tan rápido, y Arel le responde que quería ser como su modelo a seguir, refiriéndose obviamente a su padre. Ella recuerda que según el director asistirá a la carrera de vuelo, y además condecoraba al ganador. La profesora cuestiona que con 300 participantes él pueda ganar, pero Arel confiado le dice que esa era su intención. La carrera de vuelo estaba abierta para la vista de todos, por lo que Kufa y Kaito fueron a verlos. El chico de la otra vez se presenta como Skyke, y les dice que ganará para ser el nuevo profesor de vuelo, aunque Arel le dice que había practicado mucho para ese día, pero Skyke le dice que seguro no más que él. El presentador de la carrera les da la bienvenida, y les explica la ruta de vuelo que tenían que pasar. El director y uno de los profesores estaban presentes para analizar la carrera, y ver que todos cumplan con ella. Inician la carrera y en vez de solo avanzar, algunos prefirieron eliminar participantes. Iba primero Dione, la mejor de todas las clases de la magia verde, pero se impresiona el profesor a ver que habían 2 de primer año casi adelante. Arel estaba iniciando lento para no perder tanta magia ya que era una carrera larga. Skyke se adelanta y piensa que es de los mejores de primer año, pero luego ve que Arel estaba de nuevo a la par que él. Dione comienza a marcar una diferencia abismal para no perder en el último momento, y el profesor les comenta que ganó las 3 anteriores. Skyke y Arel lograron estar detrás de ella, y el comentarista
no podía creer que unos de primer año estén lográndolo. Dione comenzó a subir su velocidad y le dice que verá hasta dónde podían igualarla. Sky lastimosamente comienza a quedarse sin maná, por lo que molesto sabe que tenía todo perdido. Por otro lado, Arel logra igualar a Dione, por lo que ella tuvo que seguir subiendo su velocidad. Arel comienza a quedarse sin opción al ver que no podía ganarle en velocidad, por lo que usa magia para crear puntos de apoyo para avanzar. El profesor no podía creer que esté haciendo algo tan inteligente para superarse, y como también se necesita fuerza física, se impresiona aún más. Estaban a punto de llegar a la final con una última curva, y Dione tuvo que bajar su velocidad por ello. Aún así, Arel también usa su mano para cambiar su trayectoria sin perder velocidad. Termina ganando la carrera finalmente, y Dione lo felicita ya que era el primero en ganarle. Sky llega diciendo que ganará la próxima vez, y Arel le dice que fue un placer correr contra él. Arel, después de recibir una medalla y certificado, le pide al director subir de nivel, y este, después de ver lo que hizo, lo asciende sin un examen. Tenía el nivel avanzado en 3 clases de magia, pero pensó que las últimas 3 no serían tan fáciles. En la clase amarilla le dice que estaba lleno de personas que quieren subir de nivel, y Arel se deprime al escuchar esto. Le pregunta si podía hacer algo, pero la recepcionista le dice que eso era imposible, y que deberá esperar hasta unos meses. Arel le pidió que lo dejara intentar, y es que creó un golem que impresionara a todos. Un sujeto le dice que si eso es verdad, debe ser alguien bastante bueno, y que podía hacer una prueba con él como su asistente. Arel aceptó a pesar de no ser el principal en la prueba, y la recepcionista se preguntaba cómo el profesor Rowell quiere ayudarlo. Le dice que es un experto en golems, y que siempre presumía haciendo que sus creaciones pelearan contra otras. Le dice que siempre estaba buscando a alguien a quien derrotar, por lo que Arel supo que lo usará como tal. El presentador prepara los presentes para la presentación de magia de piedra, donde se muestran las creaciones de los demás. Le tocaba al mismo Rowell, pero todos estaban hartos de que siempre humilla a los principiantes. Invoca sus 4 nuevas creaciones, y Kaito y las chicas estaban impresionados. Arel muestra que su creación estaba hecha de metal, les cuenta que utilizó alquimia, y además magia de tierra para controlarlo. A todos le impresiona que sepa usar alquimia, y Kufa dice que Arel solo sabe presumir. Rowell pensó que estaba mintiendo y que había alguien dentro, pero pudo ver que Arel decía la verdad. Aún así dice que es del material más ligero, y que sus golems lo destruirán en segundos. Creo que ya hemos vivido bastantes veces esa clase de comentarios hacia Arel. Inicia la batalla, pero el brazo de su golem es disuelto cuando toca el de Arel. Se pone serio usando magia para repararlo, y endureció a los demás para que sean más resistentes. Arel, al ver que Rowell quiso atacarlo con todos a la vez, invoca 2 espadas para su golem. A pesar de que Rowell pensó que eso lo haría más lento, en segundos el golem de Arel destruye a sus 4. Rowell se queja con que ese golem tenía un buen manejo de la espada, así que Arel le explica que le creó articulaciones para que se mueva mejor. Arel le pregunta si pasaba de nivel con eso, pero Rowell le dice que hablará con el director si se une a él como su asistente. Arel terminó aceptando, y ahora va a la clase blanca para pedir subir de nivel. Kaede será su examinador en la prueba, y quiso hacerla de inmediato para acabar rápido. Le dice que a pesar de que no podía ver, podía percibir el maná, y se asusta cuando piensa que Arel puede que tenga maná infinito, y al saber que podía utilizar varios tipos de magia. La prueba era dentro de unas ruinas de un antiguo imperio, pero que ahora estaba llena de esqueletos. Kaede le advierte que a ellos les gustaban la magia de luz, pero Arel no pierde el tiempo usando magia sagrada en ellos. Arel pregunta si faltaba mucho, pero Kaede le dice que derrotarlos era la prueba, por lo que ya había terminado. Cuando salían usa magia sagrada contra otro esqueleto, y este lo felicita por poder percibirlo. Este se iba a presentar como un esqueleto superior, pero Arel no quiso perder más tiempo. Aún así este le dice que esa magia tan débil no lo derrotaría, por lo que Arel usa cruz sagrada para esta vez y acabar con él. A ella le sorprende que usara cruz sagrada, magia que solo exorcistas podían utilizar. Sin embargo, Arel le dice que era igual que la luz sagrada, solo faltaba subir de nivel en la magia negra, y Natalia se burla de lo concentrado que se veía. Ella le dice que igualmente no tenían pruebas para subir de nivel, y es que apenas tienen alumnos. Arel le pregunta por qué había una sala vacía con una puerta tan resistente, y Natalia le explica que era una sala de pruebas, y es que la magia negra era muy peligrosa. Encontró un grimorio con el arte para transformar humanos a bestias, por lo que entendió por qué no era una magia bien vista. También encontró un grimorio sin título, y cuando lo abre una luz sale de él. Resulta que un demonio estaba sellado dentro, y le da las gracias ya que es el primero en poder abrirlo. Le dice que para volver al mundo de los demonios necesitaba un cuerpo, y que él era justo eso ahora. Arel se niega y trata de usar magia de fuego contra él, pero como el demonio usó un sello contra él no podía usar magia. Arel entendió que sin magia solo le quedaba usar su varita que tenía, y el demonio se impresiona al ver que le cortó la cabeza. Arel siguió intentando, pero este se ríe de sus intentos, aunque se abruma al ver que no se rendía. Mientras más lo atacaba, el demonio se iba haciendo más pequeño, y terminó al punto en el que cabía en la palma de la mano de Arel. Arel aceptó dejarlo salir, pero usa magia de esclavitud para que no pueda contradecirlo. Cuando él se negó, su cuerpo estaba siendo incendiado, por lo que no le quedaba otra que hacerle caso a Arel. Kaito lo felicita por también subir de nivel en las últimas clases, aunque todavía no se sabe si subió en la clase amarilla, ya que debía trabajar con Rowell para hacerlo.
Kaito no podía creer que tenga un familiar demonio, pero Kufa se burla con que no moleste a su mascota, cosa que lo hizo molestar. Arel lo terminó llamando Mati y ahora lo utilizaba como su recadero, y aunque él no quería no tenía de otra. Pasaron 6 meses y los directores de cada clase se reunieron, ya que debían repartirse los ingresos por número de alumnos. Obviamente, el director de la clase negra estaba en desacuerdo, ya que los ingresos de su clase bajarían muchísimo. Aún así le dicen que más bien gozó por mucho tiempo, ya que tiene pocos profesores y muy pocos alumnos. Los demás directores le recuerdan que pronto será una magia prohibida, por lo que era una pérdida de tiempo. Entre las 6 magias tendrán un torneo para corroborar cuál es la mejor, y el director de la clase negra seguía en desacuerdo. El administrador le dice que el torneo pondrá a prueba a todos, y le dice que su clase debía ganar si quería cambiar todo lo dicho. Kufa no podía creer que Arel no conociera el festival. Kaito le pregunta si no conocía el torneo tampoco, pero Arel le responde que sí. Kaito quiere que participe para que la clase de magia roja gane, aunque Kufa le dice que participará en la azul, pero Colette creyó que estaba mejor en la verde. Mati le pregunta cuál elegirá, pero Arel le dice que los directores quieren hablar de eso con él, mientras el director de la clase negra está invocando algo que pueda contra las demás, aunque cuando lo hace esta sin pensar lo absorbe. Esa criatura comenzó a comerse a las bestias con las que el director experimentaba, y ahora quería salir. Arel finalmente pudo subir de nivel en la clase amarilla, luego de ayudar a Rowell, y estuvo ayudando a todo el que podía. Los directores estaban reunidos, pero notaron que el de la clase negra no estaba. Para el torneo cada uno escogió a su mejor estudiante, ya que querían prepararlo. Llega Arel, y uno de ellos le dice que ya llegó el suyo, pero quedan boquiabiertos cuando Arel resulta ser el mejor estudiante de cada clase, pero su impresión es interrumpida cuando escuchan gritos, y Kaito pensó que era un slime por cómo se ve. Royce trató de detenerlo con su bola de fuego, pero sus intentos fueron en vano. Dione tuvo que salvarlo de ser devorado por esa cosa, y ahora Kaito y las chicas estaban huyendo de él. Kufa usa un muro de hielo cuando ve a Colette caerse, pero este lo destruye con facilidad. Colette quiso apoyarlos también, pero su magia seguía sin hacerle daño. Se terminaron rindiendo, pero Arel llega a tiempo, y le da crédito por aguantar y detenerlo. Los directores llegan detrás de él y le piden a Arel que los deje mostrar su clase suprema, y es que su deber era proteger a los alumnos. Se dieron cuenta de que debe ser algo de la clase negra, por lo que quisieron hablar con Black, el director de la misma. 2 directoras usaron sus mejores magias, pero sigue sin funcionar, y fue el mismo resultado juntando 4. Se dan cuenta de que absorbía la magia que le era lanzada, pero uno de ellos creyó que lo mejor sería colapsarlo con todas al mismo tiempo. Arel vio que ya conocía la magia que todos ellos utilizaron, así que pensó que ya no tenía nada que aprender allí. Mati le dice que era un slime devorador, aunque nunca vio uno en el mundo demoníaco. Le cuenta que se hace más grande mientras más absorbe, y que su plato favorito es el maná. Arel le pregunta qué clase de magia podría destruirlo, pero Mati le responde que no cree que haya algo así. Arel entonces quiso usar una espada, y Mati se sintió agobiado cuando Arel le dice que debe seguirlo. Los directores no sabían qué hacer al ver que se dirige a la ciudad, pero en eso notaron una luz, que resultó ser Arel atacándolo. Ellos le preguntan si es un mago espadachín, pero Arel les repite que es solo un sin clase. Arel les dice que se vayan ya que lo atraerían, y el director de la clase verde se dio cuenta de que iba por los refugiados. Arel logró detenerlo cortándolo en varias partes, y les pidió a los directores que vayan por los estudiantes. Arel se molesta con Mati, ya que este se burló al ver que el slime se volvía a unir. Lo contuvo en un muro de piedra, e invoca 4 golems para que usen la misma habilidad de corte. Aun con tantos ataques, el slime seguía como si nada, y Arel entonces quiso seguir con magia. Mati quería que él perdiera, ya que así se liberaría de su sello de esclavitud. Pero lo que Arel en realidad estaba planeando era usar 6 magias al mismo tiempo. Las termina combinando en una sola, aunque hace un año, su padre le dijo que eso sería muy peligroso. Le dijo que podía crear un bucle de magia, y que un solo error sería como una bomba nuclear. Su maná estaba agotándose muy rápido y no podía controlarlo, pero todos se ponen de acuerdo para darle de su maná. A Mati le impresionó ver que pulverizó a ese slime, y Arel se molesta con él por huir en último momento. El maná también era energía vital, por lo que el usar 6 magias a la vez le estaba costando caro. Los directores se impresionan al ver que usó magia de mago divino, por lo que seguían sin creer que sea un sin clase como dice. Le preguntaron cómo se convirtió en mago divino. Arel le repite que era un sin clase, y que su padre sí lo es. Le preguntaron si se trataba de León. Arel le pregunta cómo lo sabe, y este le responde que era su compañero en clase. La directora de la clase azul le dice que también conoció a un estudiante con
ese nombre, y al parecer había estudiado en todas las clases. El de la verde le pregunta si sabe cómo logró ser un mago divino, y Arel le responde que deben aprender cada una de las magias hasta el nivel superior. Entendieron que si dividían las clases solo creaban magos mediocres, y que cada magia era indispensable. Es como en la secundaria, ya que nos enseñaron varias asignaciones, más no solo matemáticas por ejemplo. Arel supo que el slime no debió ser destruido por completo, así que se llevó el pedazo que quedó, y dice que lo hará su familiar también. Lo llevó a su cuarto y probó dándole basura, y ahora seguía sus órdenes como Mati, aunque todavía no se dice que el director de la clase negra fue devorado por él. Pero bueno, Kaito y las chicas le preguntan si en verdad se irá de la academia, y le dice que los directores le pidieron que lo detengan. Arel les dice que no tiene nada más que aprender allí, por lo que ellos se desaniman. Cole le pregunta dónde irá, y este le responde que irá a casa a ayudar, y luego irá a la ciudad de las bestias. Les cuenta que quiere estudiar a su nuevo familiar, y ellos se asustan al ver que era un slime. Colette le dice que parece el mismo que intentó acabar con todo, pero Arel les miente con que solo es casualidad. El administrador se molesta, ya que escuchó que un mago divino se irá de la escuela, pero ellos les dicen que no pueden detenerlo. Resulta que Black, el director de la clase negra, volvió, pero ahora como un espectro, y les dice que devoraron su cuerpo más no su alma. Después de eso Arel se despide de ellos demostrándoles lo mucho que los extrañará, pero una chica escondida al parecer lo estaba siguiendo. Resulta que la chica que sigue a Arel se llama Kureha y está bajo el mando de una chica que lo busca. Por órdenes de ella, su general sigue su plan, que al parecer es traerlo con ella. Mati le pregunta cuánto tiempo lleva fuera de casa y Arel le responde que hace un año. Mati no se imaginaba cómo eran sus padres, luego de escuchar lo increíbles que son, pero Arel le dice que son gente normal, aunque le dice que su madre es una diosa espadachín y su padre un archimago divino. Arel ve que en su camino hay un pueblo de aguas termales, por lo que quiso pasar la noche en él. Toma un baño y estaba feliz por poder relajarse después de todo lo que pasó. Como era un baño mixto, llega una chica y le pregunta si podía acompañarlo, y como Arel no tuvo de otra, le dice que sí. Ella le pregunta su nombre y él se presenta, y Mati se esconde para que no sepan que Arel anda con un demonio. Ella le pregunta si venía seguido, pero él le explica que estaba descansando de regreso a casa. Mati le advierte que esa chica no parece normal, pero Arel le dice que ya lo había notado. Ella le pregunta por qué viajaba tanto, y él le responde que quiere saber hasta dónde puede llegar siendo un sin clase. Le cuenta que se han burlado de él, pero que eso no le importaba, y luego de escuchar eso ella lo invita a su imperio. Le dice que en él nadie es cuestionado, y es que su emperatriz prohibía el acoso a otras personas. Aún así Arel le responde que no irá, y es que eso nunca le afectó y ya tenía planes para su viaje. Se despide y ella queda descontenta por su respuesta. En la noche Mati le pregunta por qué la rechazó, y a Arel le molestó su insistencia. Mati le dice que en ese imperio podría vivir normalmente, y que si él podría liberarlo para volver a su reino demoníaco, pero Arel le responde que eso no pasaría. En la mañana la misma chica le pide que se detenga, y le explica que es Kureha, princesa ninja, y uno de los 8 generales de la emperatriz. Aún así Arel le recuerda que rechazó su propuesta, y le dice que igualmente no cree que su emperatriz lo necesite. Kureha le dice que ella mandó a buscarlo a toda costa, por lo que es obvio que es una misión importante. Ella al ver que se volvió a negar quiso llevarlo por la fuerza, pero al parecer lo había subestimado. Arel entiende que no podría seguir sin hacer nada, por lo que le hace entender por las malas que no irá con ella. Sintió que no eran los únicos en ese lugar, y muchas más que estaban ocultas salen de su escondite. Kureha se levanta, y Arel vio con eso que ella no era tan débil como pensaba, y una de ellas lo cura para que siga peleando. Ella les ordenó mandarlo a capturarlo, y les advierte que no es tan débil para ser un sin clase. Chicas bestias estaban intentando ganar a Kureha en encontrar a Arel, y es que al parecer muchas fueron enviadas a lo mismo. Aún así cuando llegan se encuentran con Kureha y las demás en el suelo, y no creyeron que un sin clase pudiera hacer todo eso. Arel, que estaba comiendo cerca, llega para verlas, y Mati lo regaña por no ir como una persona normal. Dosa se presenta como la princesa de los dragones, y una de las 8 generales de la emperatriz. Tirga, la reina de las bestias, tiene la misma misión, y no quiere perder el favor de la emperatriz por su culpa. Arel les dice que pueden atacar como quieran, pero les pide que le muestre su mejor habilidad. Aunque lo hicieron, el resultado fue el mismo que con Kureha, y él se desilusiona al ver que ninguna pudo sorprenderlo. Kureha en el suelo le dice que jamás sobrepasará a su emperatriz, incluso con ese gran poder que tiene. Arel tuvo interés en la fuerza de la susodicha, y se preguntaba si era del nivel de sus padres. Después de preguntar dónde era el imperio, llega y es recibido por más generales. Diana, la princesa guerrera, Ibergia, la princesa de las almas, Fina la santa, y por último Kina, la princesa pirata, terminó haciéndole enseñarle dónde estaba su emperatriz, diciéndole que otra vez estaba decepcionado. Nela, la última general, quiso derrotarlo, pero su emperatriz corría hacia Arel, resultando ser Astrea, su hermana mayor. Arel le pregunta qué era todo eso, pero ella le contesta que solo cumplía con su promesa que le hizo. Le recuerda que le prometió crear un mundo donde él sea feliz, y le dice que ese imperio lo creó para que él viva libremente. Ella se sorprende cuando Arel le dice que todo eso era innecesario, pero ella le dice que ha estado haciendo todo eso por él. Arel le agradece por hacerlo, pero le dice que tenía más caminos por delante, y no solo podía esconderse del mundo en ese imperio. Le recuerda que es un sin clase, y a pesar de lo que los demás
más bien se podía aprender de todo, y no solo vivir acorde de su bendición como los demás. Eso es cierto, ya que por ejemplo si hubiese tenido la clase espadachín, solo unos pocos podían tener otra bendición como la magia, mientras que él siendo un sin clase ha aprendido todo lo que ha querido. Le dice que le gusta esforzarse aprendiendo más habilidades, las cuales terminaban haciéndolo más fuerte. Conoció más gente, quienes tienen diferentes formas de pensar, y gracias a estos pudo madurar. Le dice que con su vida ahora mismo ella era feliz, y Estrella entiende que con eso el Arel que conoció ha crecido. Arel quiso seguir con su camino, pero antes de que se fuera ella quiso usar algo en él. Ernela se asusta cuando ve que Estrella quiere usar su magia de control con Arel. Inicia ordenando detenerse, y Arel con eso por fin entiende cuál es su habilidad. Le ordenó que se quede allí con ella para siempre, y ella se sorprende al ver que ese era su objetivo. Ella fue hacia él luego de ver que no se movía, pero resulta que él ya no estaba bajo su control. Arel le explica que después de tanta adulación de su gente, se preguntaba qué clase de habilidad tendría. Le dice que en vez de control, sentía espíritu deteniéndolo. Entendió que su habilidad se activa cuando es escuchada por su objetivo, y por ello usó magia de viento para aislar el sonido. Le dice que seguro con esa habilidad reclutó a tanta gente, pero ella le responde que estaban con ellas por admiración. Arel se termina despidiendo, y le dice que le alegró verla bien, y ella llora al ver que aún con lo que trató de hacer él no la odiaba. Aún así creyó que eso le daba esperanza para hacerse más fuerte, y así la próxima vez sí controlarlo. Después de un tiempo Arel vuelve a casa, y les cuenta que ha mejorado muchísimo, pero Farah le dice que lo que importaba era que se cuide. Mira se molesta con él por irse un año entero, y Mati le dice que en verdad parece que tiene una familia normal. Le regaló a Mati, y le prestó el slime para que juegue con ellos, y Mati llora al recordar su tiempo como señor de los demonios. Arel le cuenta a Farah que se encontró con Astrea, mientras que se nos muestra que Reiner estaba feliz de verlo. Después de eso fue a hablar con él, ya que ha pasado mucho tiempo sin verlo. Arel le dice que él también quería hablar con ella, pero ella le dice que creyó que ya no le prestaría más atención, y se ríe después, cuando Arel le dice que le interesaba su progreso con su entrenamiento. Por petición de ella le cuenta todo lo que vivió en la ciudad de la magia, y la mañana escuchan a Mira gritar, y cuando fueron a ver qué pasaba, resulta que Arel les dejó una nota diciendo que irá a otra nación. Mientras se termina el anime, se nos muestra que Lily y su padre pudieron regresar su gremio a la grandeza que tenía, y que Kaito y las chicas siguieron aprendiendo magia en la academia. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos. Estaré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí. Muchas gracias por verme, yo soy The Top y este es mi canal Anime Resumen.